El asesino que se burlaba de la policía con cartas codificadas, un criminal despiadado, un juego macabro, códigos imposibles de descifrar, cada mensaje un desafío, cada carta un enigma, cada pista un callejón sin salida. La policía intentó atraparlo, pero él siempre iba un paso adelante. El asesino que se burlaba de la policía con cartas codificadas, ¿realmente logró escapar para siempre? Prepárate, porque esta historia es más aterradora de lo que imaginas. Un asesino en serie que enviaba cartas codificadas, un juego macabro con la policía y el público, y un misterio que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. Bienvenidos a este viaje por uno de los casos más inquietantes de la historia criminal. Prepárense, porque hoy exploraremos cada uno de los secretos y enigmas del asesino que desafió a todos con sus mensajes cifrados. El asesino aún no ha sido identificado. A pesar de las investigaciones intensas, del escrutinio de la prensa y del esfuerzo de las autoridades, la identidad del asesino sigue siendo un misterio. Durante años, los detectives han seguido pistas, han interrogado sospechosos y han analizado cada una de sus cartas, pero la verdad parece siempre estar fuera de su alcance. ¿Quién era este criminal que se burlaba de todos con sus códigos? ¿Era un hombre solitario con una obsesión por el misterio? ¿Un genio del engaño que planeó cada detalle para no ser atrapado? ¿O tal vez alguien que jamás estuvo en la lista de sospechosos? Lo más inquietante es que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no hay respuestas definitivas. Su identidad sigue oculta tras mensajes cifrados y enigmas sin resolver. Un asesino sin rostro cuyo legado sigue vivo en el miedo y la incertidumbre. ¿Será que algún día la tecnología o una pista olvidada finalmente revelará su nombre? ¿O se convertirá en un misterio eterno, un caso que pasará a la historia sin solución? Si esta historia te atrapó, no olvides dejar tu like para apoyar el canal. ¿Tienes alguna teoría sobre quién pudo haber sido? Déjala en los comentarios, queremos saber qué piensas. Y prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Sus cartas no solo sembraban terror, sino que además estaban llenas de mensajes enigmáticos. Vamos a descubrir qué decían las cartas codificadas y sus mensajes enigmáticos. Lo que hacía a este asesino diferente de los demás era su extraño juego de mensajes en clave. Enviaba cartas a los periódicos, burlándose de la policía, dejando pistas sobre sus crímenes y desafiando a los expertos en criptografía. Algunos mensajes fueron descifrados con el tiempo, algunos de los códigos del asesino fueron descifrados. Durante meses, criptógrafos, detectives y hasta ciudadanos comunes trabajaron sin descanso para intentar entender sus mensajes. Y cuando finalmente lo lograron, lo que encontraron fue aterrador. Las cartas contenían confesiones detalladas de sus crímenes, como si el asesino quisiera dejar constancia de su obra macabra. También había amenazas dirigidas a la policía y al público, burlándose de sus intentos por atraparlo. Sus palabras reflejaban una mente calculadora, sin remordimientos y con un deseo de infundir miedo en todos los que lo leían. Algunos mensajes parecían escritos con un propósito claro: alimentar el caos y la desesperación. Otros eran más crípticos, dejando dudas sobre si contenían información clave o si eran solo parte de su juego psicológico. Pero a pesar de estos avances, aún quedaban más enigmas por resolver. Algunas de sus cartas siguen siendo un misterio, con códigos que nadie ha logrado descifrar. ¿Ocultan su identidad o simplemente eran otra forma de manipular a quienes intentaban atraparlo? La verdad sigue siendo un rompecabezas incompleto, un eco del terror que dejó atrás. Este caso es impactante, pero aún hay más por descubrir. Si te gustó hasta ahora, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando juntos estos misterios. Y prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. ¿Estás listo para adentrarte en el próximo enigma? Sigamos. Otros códigos permanecen un misterio. Algunas de sus cartas siguen sin ser descifradas hasta el día de hoy. A pesar de los avances en criptografía y la ayuda de expertos en todo el mundo, estos mensajes siguen siendo un enigma indescifrable. ¿Son claves para resolver el caso o simplemente una distracción creada por el asesino para confundir a la policía?
A lo largo de los años, tanto profesionales como aficionados han intentado romper estos códigos. Se han utilizado programas avanzados, análisis lingüísticos y hasta inteligencia artificial, pero ninguno ha logrado descifrar el significado oculto en esos símbolos y letras. Las teorías son muchas. Algunos creen que estos mensajes contienen nombres de posibles víctimas que nunca fueron encontradas. Otros piensan que podrían revelar la identidad del asesino o detalles cruciales sobre su pasado. Pero también existe la posibilidad de que no signifiquen nada, que sean solo una broma macabra, otra forma de manipular a quienes buscan respuestas. Mientras estos códigos sigan sin resolverse, el misterio permanecerá intacto. Tal vez la clave para entender al asesino siempre estuvo ahí, oculta en un mensaje que nadie ha podido leer. ¿Será que algún día alguien logrará descifrarlo? ¿O estos códigos permanecerán como un secreto eterno? El caso inspiró películas y libros. La historia del asesino de las cartas codificadas no solo dejó una marca en la investigación criminal, sino también en la cultura popular. Su misterio ha inspirado películas, series, libros y documentales, todos intentando descifrar su identidad y motivaciones. Directores y escritores han llevado su historia a la pantalla grande, creando personajes basados en él, algunas veces con finales ficticios que dan respuestas que la realidad aún no ha podido ofrecer. Documentales han tratado de analizar sus mensajes, buscando nuevas interpretaciones que puedan arrojar luz sobre el caso, pero como suele suceder, la realidad sigue siendo más extraña que la ficción. Ninguna historia inventada ha logrado capturar por completo la complejidad de este enigma. A pesar de todas las teorías y representaciones, el verdadero rostro detrás de los códigos sigue oculto. El interés en este caso no ha desaparecido con el tiempo. Cada nueva generación de investigadores y entusiastas del misterio retoma la historia con la esperanza de encontrar la clave que finalmente revele la verdad. ¿Será que algún día el cine y la literatura podrán contar el final real de esta historia? ¿O el asesino de las cartas codificadas seguirá siendo una leyenda sin resolver? El asesino se burlaba de las autoridades a lo largo de los años. El asesino envió múltiples cartas dirigidas a la policía y a los medios de comunicación. Pero estas no eran simples confesiones o amenazas, eran desafíos, mensajes llenos de arrogancia, escritos con un tono de superioridad que dejaban claro que él se sentía intocable. En sus cartas, se reía de los intentos de los investigadores por atraparlo, decía que nunca lo encontrarían, que era demasiado inteligente para ellos, incluso les daba pistas, como si disfrutara del juego de cazador y presa, sabiendo que siempre estaría un paso adelante. Y lo más inquietante es que, hasta el momento, parece que tenía razón. Los detectives analizaban cada palabra, cada símbolo, buscando desesperadamente una pista que los llevara a su identidad. Pero el asesino parecía anticipar cada movimiento de la policía. Sus mensajes no solo demostraban una mente calculadora, sino también alguien que entendía cómo funcionaba la investigación criminal. Algunas de sus cartas contenían códigos cifrados que, aún hoy, siguen sin resolverse. Ocultan su nombre o simplemente eran otra forma de jugar con las autoridades y el público. Lo cierto es que con cada mensaje el asesino no solo sembraba miedo, sino que también se aseguraba de dejar su huella en la historia. Este caso es impactante, pero aún hay más por descubrir. Si te gustó hasta ahora, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando juntos estos misterios. Y prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. ¿Estás listo para adentrarte en el próximo enigma? Sigamos. Pistas falsas en los mensajes. Desde el principio, los investigadores analizaron cada carta con la esperanza de encontrar una pista definitiva, pero cuanto más estudiaban los mensajes, más confuso se volvía todo. Algunos creen que muchas de sus pistas eran deliberadamente falsas, diseñadas únicamente para engañar y desviar la atención. El asesino parecía disfrutar jugando con la policía y con el público. Sus cartas contenían frases extrañas, símbolos que no llevaban a ninguna parte y códigos que parecían imposibles de descifrar. Algunas pistas parecían demasiado obvias, casi como si fueran una trampa. Otras llevaban a nombres o lugares que no tenían conexión aparente con los crímenes. Con el tiempo, muchos comenzaron a preguntarse cuánto de lo que escribió era real y cuánto era solo una cortina de humo.
La posibilidad de que estuviera dejando mensajes sin sentido solo para burlarse de la policía hace que el caso sea aún más complicado de resolver. Si su intención era sembrar la confusión y el caos, lo logró. Hasta el día de hoy, algunas de sus cartas siguen siendo un enigma sin respuesta, y cada nueva teoría solo añade más dudas en lugar de soluciones. Expertos y aficionados siguen intentando resolver el caso. A pesar de los años, hay quienes no han perdido la esperanza. Investigadores amateurs, criptólogos y detectives aficionados continúan trabajando en los códigos. La pregunta es, ¿algún día conoceremos la verdad? Teorías y posibles sospechosos. Se han propuesto muchas teorías sobre la identidad del asesino. Desde criminales conocidos hasta ciudadanos aparentemente comunes, muchos han sido señalados como posibles culpables, pero ninguno ha sido arrestado de manera definitiva. La falta de pruebas concretas ha impedido que se cierre el caso, y cada pista parece llevar a un nuevo callejón sin salida. Algunos investigadores creen que el asesino era alguien con conocimientos avanzados en criptografía, lo que explicaría la complejidad de sus mensajes. Otros sostienen que podría haber sido un hombre con formación militar o en inteligencia, capaz de evadir a la policía durante años. Hay quienes afirman que se trataba de una mente brillante pero perturbada, alguien que disfrutaba del juego de la casa sin intención real de ser atrapado. A lo largo de los años, varios nombres han surgido como sospechosos. Algunos fueron investigados y descartados por falta de evidencia. Otros murieron antes de que pudieran ser interrogados. Lo más inquietante es que existe la posibilidad de que el verdadero asesino nunca haya estado en la lista de sospechosos, que haya pasado desapercibido entre la multitud mientras su historia se convertía en un mito. Las especulaciones continúan y el misterio sigue sin resolverse. ¿Estaba el asesino más cerca de lo que todos pensaban? ¿O acaso logró desaparecer sin dejar rastro, dejando solo sus mensajes como prueba de su existencia? Si llegaste hasta aquí es porque este misterio te atrapó tanto como a nosotros. Así que, ¿por qué no seguir explorando juntos más historias impactantes? Dale like a este video si te gustó y ayúdanos a llegar a más personas que aman los misterios sin resolver. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es clave para que podamos seguir trayendo contenido increíble. Déjanos un comentario con tu teoría sobre este caso. Nos encanta leer lo que piensas. ¿Su identidad se perdió para siempre? Si el asesino sigue con vida, podría estar viendo cómo su misterio sigue sin resolverse. Tal vez, escondido en algún rincón del mundo, sonría al saber que su juego sigue en pie, que su identidad sigue siendo un enigma indescifrable. Pero si ya murió, si el tiempo se lo llevó en silencio, quizás su verdadero nombre haya desaparecido junto con él, dejando solo un rastro de miedo y preguntas sin respuesta. Las investigaciones continuaron durante décadas, pero la falta de pruebas concretas llevó el caso a un callejón sin salida. Testigos olvidaron detalles con el paso del tiempo, documentos claves se extraviaron, y algunos sospechosos murieron sin dejar confesiones. La policía hizo lo posible por atraparlo, pero nunca tuvo en sus manos la pieza final del rompecabezas. Aún así, hay quienes se niegan a dejarlo en el pasado. Expertos en criptografía, investigadores y entusiastas del misterio siguen descifrando sus mensajes, buscando una clave oculta que pueda revelar lo que nadie ha podido ver. Algunos creen que, con los avances en tecnología y análisis de ADN, una nueva pista podría surgir. ¿Podría una muestra olvidada en los archivos de la policía arrojar un nombre? ¿Un descuido en sus mensajes podría finalmente desenmascararlo? Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Es demasiado tarde? ¿Acaso su secreto ha sido sellado para siempre por la historia? Quizás la clave siempre estuvo frente a nosotros. Tal vez la respuesta se esconde en una carta que nadie ha sabido interpretar. O quizás el asesino haya ganado su juego para siempre, dejando tras de sí un legado de sombras, miedo y un misterio que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. El caso del asesino de las cartas codificadas sigue siendo uno de los mayores misterios criminales. ¿Será resuelto algún día? ¿Qué opinas? Queremos saber tu teoría. Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más contenido sobre los misterios más impactantes del mundo. Nos vemos en el próximo video.